Hoy es miércoles 21 de febrero y nuestra lectura hoy está en Levítico 15 al 18, el Salmo 31 y Hebreos capítulo 6. Meditaremos en Levítico 16, 1 al 14. Y mientras Eli nos lee este pasaje bíblico, disfrutaré de un exquisito mate. Escuchemos con atención. Levítico capítulo 16, versículos 1 al 4. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Muchas gracias. Después de que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, lo llevó al desierto, y mientras estaban ahí, en el monte Sinaí, hizo un pacto con ellos y les dio su ley. Lo señalamos ayer al meditar en el Salmo 11. Ahora, él sabía que ellos iban a transgredir esa ley. De hecho, mientras le daba a Moisés los 10 mandamientos, hicieron un becerro de oro que adoraron como un dios, rompiendo así los 2 primeros mandamientos. ¿Los abandonaría Dios como resultado de su pecado? ¿Bajaría su nivel de santidad y esperaría menos de ellos? ¿Consideraría su pacto con ellos roto para siempre? En lugar de responder de esa manera, Dios le dio a su pueblo un sistema de sacrificios que expiaría su pecado para que pudieran reconciliarse y continuar una relación con Él. También ordenó que en un día de cada año el sumo sacerdote ofreciera sacrificios especiales por el pueblo, por él mismo y por el tabernáculo. Ese era el día de la expiación descrito en Levítico 16. Y la idea principal de este capítulo, que no podremos comentar completamente, es que el pecado nos contamina a nosotros y a nuestro entorno, pero a través del sacrificio de Jesús, Dios proporciona expiación por nuestro pecado y lo elimina de nosotros para siempre, cuando lo confesamos y venimos a Jesús. Obviamente estamos interpretando Levítico 16 desde la óptica del libro de Hebreos, que también estamos estudiando, porque obviamente que Levítico no hace mención de Jesús, pero sí de la expiación que apuntaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algunos comentaristas se han referido al capítulo 16 de Levítico como el capítulo central del libro. Los capítulos 1 al 15 describen las leyes para los sacrificios y la pureza, y los capítulos 17 al 27 describen la vida santa que Dios requería de su pueblo. Este capítulo se encuentra en medio de las 2 divisiones de este libro y describe el día más sagrado del año para el pueblo de Dios en el antiguo pacto. Levítico 23 se referirá a este día como Yom HaKippurim y hoy lo llamamos Yom Kippur o Día de la Expiación. El capítulo 16 se inicia recordando la muerte de Nadab y Abiú. Lo que pasó ese día relaciona el día de la expiación con el código de pureza.
Nadie podía estar puro o guardar la ley perfectamente. Por esta razón, el día de la expiación era un día de liberación que traía mucha esperanza. La primera instrucción que recibió Aarón se refería a no entrar constantemente al lugar santísimo. Al cierre del capítulo nos enseña que la entrada a ese lugar solo ocurriría una vez al año en el versículo 34. Entrar en él era muy peligroso porque Dios aparecería sobre el propiciatorio y si el sumo sacerdote no estaba preparado, podía morir. Al mencionar a Nadab y Abiú, también se demuestra la seriedad de la ceremonia y la importancia de la obediencia. Aarón debía presentar la ofrenda por el pecado y para el holocausto por sí mismo y por la comunidad. En ese día, el sumo sacerdote no utilizaría las ropas ornamentales habituales, sino ropas simples, dice el verso 4, como señal de humillación delante de Dios. No podía ser el centro de atención que le correspondía solo a Dios y su obra de expiación. Inicialmente encontramos un resumen del ritual de la ofrenda por el pecado en el verso 6 al 10, pero solo en este resumen encontramos la instrucción de echar suertes para determinar cuál sería el cabrito que moriría y cuál sería enviado al desierto. La primera ofrenda de Aarón por el pecado sería por sí mismo y por su familia, y luego presentaría la ofrenda por el pecado del pueblo. Más adelante encontramos una descripción detallada del ritual, la cual afirma que el sumo sacerdote solo podía entrar teniendo de por medio el velo y ahumaría el propiciatorio con el incienso. La razón de permanecer detrás de ese velo era que Dios se haría visible y cualquiera que lo viera moriría, de acuerdo a los versículos 12 y 13. Para Israel, el día de la expiación era el día más grande del año. La palabra hebrea para expiación significaba cubrir. Los sacrificios del Antiguo Testamento realmente no podían quitar los pecados, solo los cubrían. Y en este día el pueblo confesaba sus pecados como nación y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer expiación por ellos. Se realizaban sacrificios y se derramaba sangre para que así pudieran ser cubiertos los pecados del pueblo. El sacrificio de Cristo en la cruz daría a toda persona la oportunidad de librarse para siempre del pecado de su vida. Aarón tenía que pasar horas preparándose para estar delante de Dios, pero nosotros nos podemos acercar a Dios en cualquier momento. Hebreos 4:16 lo afirma. ¡Qué privilegio! Se nos ha ofrecido un acceso más fácil a Dios que el que se daba a los sumos sacerdotes de los tiempos del Antiguo Testamento. Aún así, nunca debemos olvidar que Dios es santo, ni permitir que este privilegio nos haga acercarnos a Dios descuidadamente. El camino a Dios fue abierto para nosotros por medio de Cristo, pero el fácil acceso a Dios no elimina nuestra necesidad de preparar nuestros corazones cuando nos acercamos a Él en oración. Ya no necesitamos un mediador. Ya no necesitamos alguien que ore por nosotros. Yo me siento honrado cuando recibo pedidos de oración, pero a veces pienso, ¿será que las personas creen que la oración de un pastor tiene más relevancia o que realmente tengo
la posibilidad de acceder al trono de la gracia de una manera diferente a la que la puede hacer cualquiera de vosotros? La Biblia nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Romanos capítulo 8 nos dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Allí donde estás, tienes acceso al trono de la gracia. Pero hazlo con un temor reverencial, disfrutando la bendición, pero a su vez asumiendo la responsabilidad de responder a los mandamientos del Señor. Ayer, al meditar en el Salmo 111, hablábamos de esto, de las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas, del pacto en el cual hemos entrado, un nuevo pacto del cual el pan y el vino que bebemos cada domingo o cada semana nos recuerda que hemos sido perdonados, que hemos sido aceptados, que podemos presentarnos delante del trono de Dios. Pero también mencionábamos la importancia de obedecer los mandamientos. Y yo me temo que a veces hay creyentes que viven vidas livianas. Tomo decisiones fáciles sin considerar lo que a Cristo le costó morir en la cruz y dar su vida por mí. Hermano, vive en santidad, guarda los mandamientos. El día de la expiación que Moisés y el pueblo recordaba en Levítico 16, comienza recordando a dos jóvenes que tomaron en poco la santidad de Dios y ofrecieron fuego extraño. Que tu corazón y el mío traigan hoy un compromiso santo de obediencia, de servicio y de vidas altamente comprometidas con la santidad, disfrutando el privilegio de la comunión íntima a la que la sangre de Cristo nos ha traído por gracia, perdón y misericordia. Amado Dios, levanta nuestros corazones a ti, abre nuestros ojos para que podamos ser conscientes de que eres un Dios alto, santo, grande y bueno, que nos abraza y nos recibe, pero que espera un compromiso de obediencia y de santidad en nuestras vidas. Ayúdanos hoy a vivir así. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Os espero mañana, jueves, para seguir meditando en la palabra de Dios. Manteneos bendecibles. Muy buenos días.